El Pleno del Consejo Nacional Electoral aún no resuelve la situación jurídica de las 4 organizaciones políticas, entre ellas Fuerza Compromiso Social, frente a una recomendación de la Contraloría General del Estado de extinguirlas por incumplir con el 1.5% de firmas del padrón electoral para mantenerse activas. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora estamos en línea directa con el ingeniero José Cabrera. Él es consejero nacional electoral. Ingeniero Cabrera, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Freddy, buenas noches a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de dirigirme al país. Estoy a las órdenes. Gracias por su tiempo, ingeniero. La Contraloría ofició con una predeterminación de responsabilidades al Consejo Nacional Electoral, si no me equivoco, el pasado 22 de junio, con un plazo de 30 días para que reparen en las observaciones hechas con antelación respecto de la calificación aparentemente irregular a 4 organizaciones políticas. Esto quiere decir que en buen romance les queda a ustedes, los miembros del Consejo Nacional Electoral, una semana, 7 días para pronunciarse respecto de este requerimiento de Contraloría. Sí, Freddy, efectivamente, en principio, Contraloría en el mes de agosto nos dio una solicitud de revisar, considerar y vigilar la situación legal de las 4 organizaciones políticas, lo cual lo hicimos. Sin embargo, el día 19 de junio nos llegó otro informe de la Auditoría de Contraloría en el que nos solicitaba dejar sin efecto la inscripción de esos movimientos políticos, y el lunes 22 nos llegó la predeterminación que usted lo había indicado. Nosotros esperemos de que ya en estos días se nos entregue de parte de las áreas técnicas y jurídicas el informe para tomar una resolución sobre el tema y responder a la Contraloría. No tienen mucha capacidad de maniobra, ingeniero, puesto que los pronunciamientos de Contraloría son de obligatorio cumplimiento. No les están pidiendo directamente que descalifiquen o retiren la personería jurídica a estas 4 organizaciones políticas, pero en fin de cuentas es eso, porque está cuestionando el proceso mediante el cual legalizaron a esas 4 organizaciones. Sí, aclaremos que en nuestro periodo no fueron calificadas esas organizaciones políticas. Sin embargo, sí hay el informe en el que se nos pide en primera instancia considerar y vigilar la situación legal, y posteriormente nos piden dejar sin efecto la inscripción de estos movimientos. Es verdad que las solicitudes o los informes de Contraloría son de cumplimiento obligatorio, pero también nosotros tenemos nuestras competencias, y en el tema de dejar sin efecto a una organización política o sacarle del registro de organizaciones políticas, son competencias del Consejo Nacional Electoral, de acuerdo al artículo 23 del Código de la Democracia, que dice que tanto el Consejo Electoral como el Tribunal Contencioso Electoral tenemos competencias privativas. Esa es la discusión, no que Contraloría haga una auditoría o que Contraloría sancione a un funcionario. Es en cuanto a las resoluciones que el Consejo Nacional Electoral tiene como obligación dentro de la institución como tal. Esa es la discusión, y por eso hemos pedido a las direcciones técnicas y jurídicas un informe para tomar una decisión sobre el tema. Entonces, espero que en estos días, hasta hoy en la mañana, estuve averiguando si estaba listo esos informes. Todavía no están listos. Sinceramente, yo espero que hasta el día viernes esté listo esos informes para poder ya
conocer en el pleno, porque es un tema del pleno, no es el tema de uno, dos o tres consejeros, es el pleno. En el primer informe sí votamos 3 consejeros a favor, uno se abstuvo y otro no asistió. Por lo tanto, no hubo ningún voto en contra del informe jurídico que se aprobó. No hubo ningún voto en contra. Sin embargo, se nos ha indicado que seríamos sancionados 3 de los consejeros. Bueno, nosotros cumpliremos con lo que dice la ley. En mi caso particular, no actuaré en defensa de mi cargo ni de mi puesto, sino en defensa de la ley. Lo que la ley indica, y de acuerdo a eso será mi actuación. Esto quiere decir, ingeniero Cabrera, que si eventualmente el departamento jurídico les entrega un informe a ustedes, vale decir, es solamente referencial, porque quienes toman la decisión son finalmente los consejeros. Digo, si el departamento jurídico les sugiere mantener en el registro de organizaciones políticas a estos 4 movimientos, ustedes, a pesar de que eventualmente les puede costar el cargo, porque esa es la implicación que señala Contraloría si no se da cumplimiento a su predeterminación, ¿mantendrían en el registro electoral a esas 4 organizaciones? Bueno, como usted lo ha indicado, los informes jurídicos sugieren a los consejeros el tema. La decisión es del Consejo, del Pleno del Consejo Nacional Electoral, y ahí veremos en el momento en que tengamos el informe, analizaremos, entonces tomaremos una posición. No quisiera adelantarme en dar ningún criterio sin antes no conocer el informe y tomar la decisión. En todo caso, ustedes han descartado, digo ustedes como cuerpo colegiado, la posibilidad de entrar a confrontar aquella decisión de Contraloría o aquella atribución que podría tener sobre decisiones del Consejo Nacional Electoral en la calificación de estas organizaciones políticas. Es decir, se están allanando al informe de Contraloría, van a analizar los informes jurídicos del organismo electoral y sobre él van a pronunciarse. Así es, efectivamente, Freddy, no hemos descartado nada. Todavía no conocemos el informe, y en cuanto tengamos ya el informe en nuestras manos y hagamos el análisis, tomaremos una decisión. No se ha descartado nada por el momento. Ahora, analicemos escenarios, ingeniero Cabrera. Uno de los argumentos que se esgrimen para hablar de que es difícil eliminar del registro de organizaciones políticas a estos 4 movimientos es que estos han generado derechos al terciar en elecciones y algunos de ellos haber obtenido el favor popular con algunos candidatos. Bueno, sí, ese fue el informe que se nos entregó en primera instancia cuando se nos pidió considerar y vigilar. Justamente está que han adquirido derechos y obligaciones y que no se encuentran incursos en ninguna de las causales que se encuentra previstas en el artículo 327 del Código de la Democracia, que habla específicamente de las causales por las cuales el Consejo Nacional Electoral podría sacarles del registro de organizaciones políticas a cualquier organización política. Nosotros recordemos que somos un órgano administrativo. El Tribunal Contencioso Electoral es el jurisdiccional. Nosotros tenemos que seguir lo que dice la ley. Nosotros, por esa razón, estamos haciendo un análisis concienzudo con el departamento jurídico, con los departamentos técnicos, para tomar las decisiones que sean necesarias. Por esa razón estamos revisando, porque dentro del artículo 327 no se encuentra esa causal de eliminación del registro de organizaciones políticas. En todo caso, usted ratifica que resolverían este tema en esta misma semana, inclusive el fin de semana. Si es necesario, el fin de semana ya necesitamos dar una respuesta al país sobre este tema y continuar con el proceso electoral. Tenemos un proceso electoral ya pocos meses, tenemos una
situación complicada del país económicamente, la pandemia, un problema, una crisis política incluso que le estábamos viviendo en el país, y tenemos que llevar un proceso nada menos de elección de presidente o presidenta de la República. Espero igual la próxima semana ya que podamos el Pleno del Consejo Electoral definir el presupuesto. Es otro tema importante porque si nosotros definimos el presupuesto y finanzas no nos puede dar la cantidad de dinero que necesitamos, que estamos haciendo una nueva revisión con toda la austeridad para considerar la situación difícil que vive el país, considerando la difícil situación que vive el país económicamente, pero si nos limita finanzas, los recursos económicos, tendremos ahí algún inconveniente, pero es otro tema que tenemos que definir. Ya está definida la fecha del proceso, está definida la forma de votar, y únicamente nos faltaría el tema del presupuesto. Una vez que esté el tema del presupuesto, también ir en paralelo con el resto de temas que tenemos pendientes, como son los reglamentos a las reformas que se realizaron en el mes de enero de parte de la Asamblea. Tenemos todavía eso pendiente, pero estamos con una cosa y otra cosa y no hemos podido centrarnos directamente en el proceso electoral. Entonces son cosas que están pendientes y que tenemos que resolver lo más rápido posible. Claro, pero para definir el presupuesto sabíamos que tienen ustedes que resolver un tema decisivo previamente, y no es otro aquel que se relaciona a evitar la aglomeración. El proceso electoral en nuestro país históricamente ha sido de 7 a 5 de la tarde, con la concurrencia masiva de los votantes, un número ya preestablecido que se ha repetido casi históricamente de recintos electorales y juntas receptoras del voto, pero frente a la presencia de la pandemia, el cuestionamiento era si para alivianar la carga de personas a lo largo de este periodo que se establece entre las 7 y las 5 de la tarde para la votación, se pueda aminorar el número, ya sea aumentando el número de juntas receptoras del voto, y si esto ocurre, eventualmente va a significar aumentar el número de recintos electorales, y esto va a influir en los costos, ingeniero. Sí, definitivamente el incrementar los recintos electorales tendrá un mayor costo en cuanto a los coordinadores de recinto. Recordemos que el número de votantes por mesa se mantiene, por lo tanto no se incrementa el número de kits electorales. Lo que sí se aumentaría son los recintos electorales para evitar las aglomeraciones dentro y fuera de los recintos electorales, que, por ejemplo, en un recinto electoral votaban 2,000 personas, que ahora voten 600 o 700 personas, y buscar otros recintos electorales que están trabajando todas las delegaciones provinciales en ese tema, armando un nuevo catastro de recintos electorales. Y estamos trabajando en esa situación que fue pedida por las organizaciones políticas. Recordemos que habían 2 planteamientos, que era que se haga en 2 o 3 días, que planteábamos la señora presidenta y yo. Pero en el Consejo Consultivo las organizaciones políticas pidieron que no se haga de esa forma, ni tampoco del voto telemático que pedían los consejeros Pitay y Verde Soto. Entonces se decidió, respetando lo que pedían las organizaciones políticas, el tema de que se haga como siempre. Sí, los horarios tienen que mantenerse porque están dentro del Código de la Democracia establecido la hora de inicio y la hora de finalización. Por eso no se puede cambiar el horario, pero sí los recintos electorales se tiene que aumentar. Ahora, ¿cuánto más puede crecer el presupuesto, ingeniero Cabrera, tomando en cuenta precisamente el incremento de recintos electorales? Esto significa
mayor número de personal, movilización, tema logístico en general, etcétera. De lo que le seguimos la pista hasta cuando se le daba forma al presupuesto, se hablaba de 90 millones de dólares, si no me equivoco. ¿Cuánto más podría crecer o estaría alrededor de eso haciendo ajustes al presupuesto? Bueno, justamente eso le iba a indicar el otro tema de que se incrementaría el presupuesto es en lo que es bioseguridades. Hoy tenemos que proporcionar tanto a los miembros de juntas receptoras del voto, a los observadores nacionales, internacionales y a la ciudadanía mismo, ciertos temas de bioseguridades. Entonces eso se va a incrementar en los costos. Ha habido algunos ahorros, como es el que no se pudo sacar las mesas volantes para cambios de domicilio, hubo un ahorro ahí de $2.200.000, se tuvo que implementar al paso, se tuvo que ponerlas en el sistema web del Consejo Electoral, los cambios de domicilio, y se pudo dar el servicio, pero también tenemos ahora estos incrementos en lo que es bioseguridades, que definitivamente será un incremento en los costos del proceso electoral. En cuestión de logística, no creo, lo que sí debo enfatizar, Freddy, es que todavía no se definió ningún valor de presupuesto antes de la pandemia. No se tenía ningún valor porque no se conocía todavía en el Pleno. Entonces se habló de 140 millones, se habló de 123, 120, etcétera, pero no estaba definido ningún valor en el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Y en la parte personal yo siempre expliqué a los medios de comunicación que todavía no había un valor, porque mientras el Pleno no apruebe, no se podía hablar de un valor fijo del presupuesto. Sí, ingeniero, tenemos varios temas en nuestra mesa de trabajo. Lastimosamente el tiempo nos impide. Queremos agradecerle por habernos atendido al ingeniero José Cabrera, miembro del Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias, ingeniero. Freddy, como siempre, a las órdenes, y más bien agradecerle por la oportunidad de dirigirme al país. Cuando ustedes estoy a las órdenes. Muy amable. Muchas gracias. También nosotros. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.